Y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña hoy en esta mañana. Lo que Él quiere hablar e instruirnos. Ya lo tiene todos ahí. Mientras usted lo busca, Padre, te doy gracias. Desde este lugar te pedimos humildemente, Señor, que ministres cada vida, cada corazón que nos oyen a través de estos medios. En cualquier parte del país, del mundo, Señor. Guarda, Señor, esas vidas que nos oyen. Y te pido, Dios, que les bendigas y ministres a nuestros corazones. Y los que estamos aquí, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, para que hables a nuestras vidas. Que no sea como yo creo, sino que sea como está escrita tu bendita y santa palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 20, verso 25 al verso 28 dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús, mandándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí está hablando de un liderazgo, ¿no? Está hablando de una autoridad en ese texto, para que usted vaya entendiendo. Está hablando de qué? De una autoridad, de una cabeza, de un liderazgo. Por eso dice nuevamente: entonces Jesús, mandándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes, habla de autoridad, de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, dijo el Señor, les decía a los discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén y amén. Póneme la figura. Hoy quiere Dios hablarnos sobre el tema una familia bíblica. Diga, una familia bíblica. ¿Sobre qué quiere Dios hablarnos? Sobre una familia ¿qué? Bíblica. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que desde el principio en el corazón de Dios estaba la familia establecida. Y esta familia está conformada o compuesta, como lo entendamos, como el orden de Dios lo estableció. Estableció hombre, mujer. Ese es el orden divino de Dios. Y cuando tú miras la palabra de Dios, por eso decía en Mateo, los gobernantes ejercen autoridad sobre las naciones, o son cabezas sobre las naciones, y ellos ponen leyes para gobernar las naciones. Cuando tú miras la familia bíblica, hay un orden. Y ese orden es ¿quién? La cabeza. La cabeza, ¿dónde están los hombres? Los hombres, ¿dónde están? Amén. Dice la Biblia que Dios creó al hombre primero, no a la mujer. El hombre fue creado ¿qué? Primero. Y por eso Dios, escucha bien esto, Dios es la cabeza de Jesús. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Entendido hasta ahí? Dios es la cabeza de Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Mire lo que dice, no pierdas Mateo, por favor, ahí. Y ve a Génesis capítulo 1. Y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene todo en orden.
Dios creó primero al hombre, no a la mujer. Dios creó al hombre para que gobierne sobre su hogar, sobre su esposa, no la mujer sobre el hombre. Y mira lo que dice Génesis capítulo 1 verso 27. Dice así: y creó Dios al hombre a imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí no dice que creó a la mujer primero y después al hombre. Dios establece un orden bíblico para una familia bíblica. Y esto es la familia que se debe haber y establecer en la tierra con principios bíblicos. Entonces, ¿quién creó primero? Al hombre. Y el verso 27 parte B dice: y creó también Dios varón y hembra los creó. Primero crea al hombre y después crea ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué? Porque el verso capítulo 2 de Génesis, capítulo 2 verso 18, dice así: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, sino que no esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Viene quién? La mujer, que es una ayuda idónea para él. Mira los principios bíblicos. Pero también mira lo que dice en Génesis 1:28. Y los bendijo. Crea al hombre, crea a la mujer y los bendice. Les bendijo y les dijo: fructificad. ¿Qué significa esa palabra fructificad? Procrear, procrear, tener hijos. Y hoy en día se ve lo contrario. Ya en los hogares no tienen hijos, tienen paseadores de perros. Entonces hay más mascotas en un hogar que hijos. Entonces todo lo contrario. Entonces ya no quieren hijos, quieren un paseador de perros. Entonces ya tienen su perrito y le tienen su paseador, le tienen todo porque no quieren hijos. Pero mire lo que dice la palabra, les dice: procread, multiplicaos. Y mire lo que dice Salmos capítulo 1, por favor. Salmos capítulo 1. Después de que Dios crea al hombre, Salmo 127 es, perdón. Después de que Dios crea al hombre, a la mujer, les dice: multiplicaos, procread, engendren hijos, tengan hijos. Pero como te decía, ya no tienen hijos, tienen paseadores de perros. Salmo 127 verso 3 dice así: crea al hombre, crea a la mujer, pero también Dios pone el complemento. Y dice el verso 3: he aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre de ella. Los hijos. Y cuando tú miras la palabra, aquí miramos entre lo que Dios creó: al hombre primero, segundo la mujer, y tercero dice procrear hijos. Está hablando de un orden establecido en una familia, y esto se llama una familia bíblica. Cuando tú ves una familia bíblica, lo ves compuesto por un hombre, una mujer y unos hijos. Tú no ves compuesto a un hogar por un hombre, una mujer y un paseador de perros. La Biblia no habla ello. Habla que debe ser todo conforme está escrito. Amén. ¿Qué dice Proverbios 18 ahí enseguida? Proverbios 18 verso 22. ¿Qué dice ahí? El que haya esposa, mire a
a la que le da codazos por la noche a usted ahí durmiendo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Usted halló esposa, no halló una enemiga. Y hoy en día es lo contrario. Ya no son parejas, sino son enemigos. Y dentro de la familia se ve hogares que están, como se dice el dicho popular, hogares disfuncionales, hogares rotos. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido que el que haya esposa haya la benevolencia y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando usted se casa, haya esposa y haya el bien. Cuando usted se casa como mujer, haya esposo y haya el bien también. Ahora sí, partiendo de aquí, miramos que leímos en Mateo que dice que los gobernantes gobiernan sobre las ciudades, ejercen autoridad. Hoy yo quiero entrar y enfocarme en la cabeza que es el hombre en un hogar. El rol o el papel que tiene que desempeñar un hombre dentro de un hogar y dentro de una familia. Amén. ¿Dónde están los varones? Entonces usted como cabeza, como rol, hoy voy a hablar a ellos y estaremos hablando sobre la mujer y sobre los hijos. Pero vamos a hablar sobre el rol que le corresponde al hombre en un hogar, como cabeza de ese hogar. Cuando hablamos de cabeza de familia, va ligado o sujetado a una palabra que se llama líder. El líder es cabeza, es el que guía. Pero cuando tú miras esa palabra líder, la palabra líder no está en la Biblia. Pero sí encontramos la palabra liderazgo, que es muy diferente. La palabra líder va ligada con el servicio, el liderazgo. Va ligada la palabra liderazgo, va ligada con el esfuerzo, con el amor, con la dedicación. Entonces Dios está hablando a nosotros como cabezas de un hogar. Diga a los varones: Señor, habla mi vida. Santo. Bajaron ya. Ya son pocos los casados. ¿Ah? Y el que no es casado también, porque tiene que aprender. Porque la cabeza es un hombre. Entonces cuando nosotros miramos, la palabra líder no se encuentra en la Biblia, pero sí encontramos la palabra liderazgo. Y la palabra liderazgo es aquel que ejerce servicio. Como dice el Señor: yo no vine a ser servido, sino a servir. Miramos el liderazgo en la Biblia, nos habla del liderazgo de Josué. Un hombre que lideró al pueblo, que tuvo liderazgo, que dejó enseñanzas, dejó pasos. Pero también nos habla del liderazgo de Moisés. Es un liderazgo donde Moisés, a pesar de que era la cabeza del pueblo de Israel, tenía problemas con el pueblo. Tenía problemas con esa familia, con esa generación de Israel. Y yo me imagino que Moisés le decía a Dios: Señor, levántame, porque ser cabeza, escuche esto, ser cabeza de un pueblo, de una familia, no es fácil. Es duro, es delicado. Y yo me imagino a Moisés diciéndole: Señor, llévame, porque este pueblo es duro, no entiende. Vemos el liderazgo de Moisés. Pero también la Biblia nos enseña sobre el liderazgo del Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo. Y el ejemplo de un liderazgo o de una cabeza que influye es el servicio. Ahora, cuando nosotros miramos, eso está ligado. La persona que tiene un liderazgo enseña.
enseña en su casa, porque tú eres la cabeza de ese hogar. La cabeza de ese hogar no es la mujer. Cuando en un hogar la cabeza de un hogar es la mujer, ese hogar es un hogar disfuncional. O sea, ese hogar está sin cabeza. Porque Dios formó hombre, mujer e hijos. No mujer, hijos y hombre. Y hoy se ve lo contrario. Se ve lo contrario porque el hombre perdió el rol en su hogar, perdió la autoridad, perdió el liderazgo, perdió la enseñanza dentro de ese parámetro de una familia. El hombre es el que enseña. El hombre es el que sirve. Es siervo. El Señor dijo: yo no vine a servir. El Señor les dijo en Mateo, dijo: los gobernantes ejercen autoridad. Y hay hombres que son autoritarios y ya se pasan de autoritarios a ser machistas. Ya parecen Hitler. Y el hogar no es eso. El hombre tiene que ser lo que dice la palabra. Léelo ahí en Mateo capítulo 20. Mire lo que dice ahí. Dice verso 25: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ojo, un hombre que no es cabeza se enseñorea, maltrata ese hogar cuando se enseñorea de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas a vosotros no será así, les dijo, sino que el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. O sea, el hombre, la cabeza, es aquel que sirve, aquel que enseña, aquel que cuida. Esa es la cabeza. El hombre está puesto para guiar, para enseñar y cuidar su familia en todos los aspectos. El problema de hoy es que el hombre ha aprendido como el mundo lo enseña. Usted supla y sus cargas, su responsabilidad son evadidas. No. El hombre, escucha bien esto, la cabeza de un hogar es aquel que da buen ejemplo. Buen ejemplo delante de tus hijos como cabeza. Buen ejemplo delante de tu esposa como idónea que es. Buen ejemplo donde tú estás en tu familia. La cabeza, el hombre responsable de tu hogar. Buen ejemplo. El hombre protege a su esposa, cuida su casa, vigila a sus hijos, vigila a su esposa. Es un vigilante. Ese es el principio de Dios. Y ese es el papel y la familia bíblica en un hogar. Cuando un hombre no enseña, no sirve, no cuida, no es ejemplo, no protege, no es cabeza. Es un hombre sin cabeza. No tiene cabeza. Y usted imagínese un hogar sin cabeza. Pasa a ser, y hoy en día se ven fenómenos en los hogares. Dos animales, los dos mandan. Un animal con dos cabezas se ve un fenómeno, ¿sí o no? ¿Se ve raro o no se ve raro? ¿Usted qué haría si sale allá afuera y ve un animal con dos cabezas? Usted lo primero que hace es, wow, le llama la atención, otros se asustarán. Y en un hogar muchas veces cuando no entiende el principio bíblico, se vuelve un fenómeno, porque los dos quieren mandar. El uno dice una cosa, el otro dice otra. La mujer dice: aquí el que mando soy yo. No, yo mando, dice el hombre. Y la mujer le dice: usted mande, pero mande para el desayuno. Y a veces no entendemos. Mal hemos entendido los principios bíblicos. El manual de Dios es para instruirnos conforme está escrito en él y no para instruirme como yo quiero. No es un liderazgo. El que tiene un liderazgo no es que el que dice hazlo.
El que tiene un liderazgo enseña. De esta forma se hace. El que es cabeza explica. El que es cabeza en un hogar tiene sabiduría para enseñar y mandar. Los capataces gritan. Los capataces dan órdenes. Los gobernantes se enseñorean de ellos y creen que la mujer no es esposa sino una serviente. No serpiente, no. Serviente. Sirviente. Sirviente. Entonces el hombre enseña, el que tiene es cabeza, el que tiene liderazgo, enseña, sirve, cuida y protege su casa. Es aquel que provee para su casa todo. El que no es cabeza es lo contrario. El liderazgo es servicial. ¿El liderazgo es qué? Servicial. En el hogar, como cabeza, como autoridad es el hombre. No son los dos. La cabeza del hogar es aquel que pone orden, pero no como Hitler, sino aquel que dice: esto se hace así, lo enseña, pero lo hace con el ejemplo, enseña. El Señor Jesucristo tuvo liderazgo. Él nos enseñó, Él les dijo a los discípulos: esto es así. El primero vino a servir, por eso dijo: el que quiera de entre vosotros ser el primero, será vuestro servidor, como yo lo he hecho con ustedes. Aquel que coge en la cabeza en el hogar, aquel que coge, como Jesús dijo, el que sirve y le lavó los pies a sus discípulos. La pregunta es, esto va para todos nosotros los varones: ¿cuántas veces tú como servidor, tú como cabeza, has lavado los pies a tu esposa y a tus hijos? ¿Cuántas veces lo has hecho? Ahora no, ahora es lo contrario. Ahora ya no le lavan los pies, ahora le dicen: mueva esas patas, afánese. Se oye feo, ¿sí o no? Duro, pero el Señor ministra. ¿Sí o no? Una palabra dura, brusca podemos llamarla. Yo no sé cómo tiene el nombre eso, pero es así. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser servidor, el primero de entre vosotros, será vuestro servidor. Dijo: los gobernantes imponen, mandan, son capataces, dijo, pero entre ustedes no es así. Así no va a ser entre ustedes, dijo, sino que serán siervos. Cuida su casa, cuida a sus hijos, cuida a su esposa, cuida esto. Si ve que su esposa, ¿cómo la cuida? Si ve que su esposa está enferma, le trae una pastilla. Pero a veces los capataces le dicen: otra vez, otra vez. Si ve que un hijo está mal, el cabeza va y habla con su hijo. Yo me pongo a pensar, dentro de los hogares es duro a veces. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa dirección, ese liderazgo en el hogar. Y estamos para cuidar lo que Dios nos dio. Dios nunca le va a pedir cuentas de tu hogar al vecino, ni a la vecina, ni a tus hermanos, ni a tus padres. Dios le va a pedir cuenta de tu hogar, de tu esposa, tus hijos. Es a ti que te puso como cabeza, como sacerdote, como liderazgo en ese hogar. Es a ti. Varón, es a ti el que te va a pedir cuenta. Es a nosotros, los hombres, que Dios nos va a pedir cuentas. Y se nos ha olvidado eso. Somos diferentes entre el hombre y la mujer, sí, en muchas cosas, en genética. Somos diferentes que la mujer, el hombre tiene más fuerza que la mujer. Pero hoy en día a veces resulta lo contrario, ¿no?
Hoy en día la mujer tiene más fuerza que el hombre porque hay muchos hombres, perdónenme, pues son más flojos que el algodón. Sin herir amor propio. Pero a veces pasa eso. El hombre es el que tiene más fuerza. Pero hay mujeres que les toca sacar su fuerza de donde no haya para poder llevar esa barca, porque al que era la cabeza, al que Dios le delegó autoridad, se le hundió la barca. ¿Por qué? Porque no hemos entendido los principios bíblicos de una familia bíblica. Y cuando no hay un principio bíblico en una familia, eso ya no es un hogar, sino una familia disfuncional. Porque eso es como cuando se juega a la cuerda. ¿Ustedes se han jugado a la cuerda? Que ponen 5 acá y 5 acá. ¿Quién cree que hace ahí en el centro? Jalan. ¿Y quién gana? El uno jala para un lado y el otro para el otro. Y el que más gobernante, el que más capataz es el que gana. Y así pasa a veces en el hogar. ¿Quién gana? El que quiere ser gobernante. Porque no vino a servir. No vino a darse a los suyos. No vino a entregarse para ellos. Y por eso es que a veces se ve eso. El ser cabeza no es que dé órdenes en la casa. No, es que esto debe ser así y punto. Yo mando, sí, yo vuelvo y le digo como pastor, mande pero para el almuerzo. Nosotros somos, escuche esto, somos responsables en nuestro hogar de muchas áreas, no solamente lo financiero. Es que hay hogares que es triste. Así como que dijo, ahí tienen todo, ahí les pongo, jarten, hagan, matándome como burro, como camello. Si eso dice la palabra, que con el sudor de tu frente comerás el pan de ella hasta que vuelvas a la tierra. Entonces siga trabajando, hermano. Hay que seguir. Tenemos la responsabilidad en lo material, escucha, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. ¿Usted cree que un esposo no puede herir a una esposa emocionalmente? Usted no sirve para nada. Mire cómo está, mire cómo va. Yo no sé qué me pasó con usted. No, el problema no es ella, el problema eres tú, varón, en tu casa, que has perdido el rol de cabeza, has perdido el rol de liderazgo. Y esta charla es para todos nosotros los casados. Yo fui el primer ministrado y el Señor me dijo: aprenda, mi hijo, aprenda. Muchos hombres se han casado por motivos equivocados. Y hoy se han casado muchos hogares equivocadamente. Ejemplo, se han casado por motivos equivocados, pensando que únicamente se casaron para que les den de comer y les tengan la ropa limpia. Eso es equivocadamente. Se han casado pensando que ellos son los únicos que pueden gritar y mandar. Están equivocadamente casados. Se han casado equivocadamente pensando que van a ser solo ellos felices. ¿Y qué dijo la palabra en Salmo 127:3? El que haya esposa haya el bien y ¿qué? Y la benevolencia. Y muchos hogares se han casado equivocadamente porque pensaron que la mujer era sirvienta únicamente, que es la servidora, la que le lava los trastos, la que le arregla los calzones, las medias, y es solamente eso. No es así. Ese no es el diseño de Dios para un hogar. Cuando tú piensas eso como cabeza,
estás mal totalmente. Muchos se han casado equivocadamente pensando en que la mujer tiene que suplir su necesidad conyugal nomás, cuando la palabra dice que los dos procreen. La sexualidad fue creada dentro del principio divino de Dios para disfrutar en hogar, en pareja, en armonía, para que el uno sea feliz, el otro también. Pero hoy en día el capataz no le importa si la mujer es feliz o no es feliz en la intimidad. Entonces ya tú estás hiriéndola psicológicamente. Al Señor no le importa que la mujer mande. Al Señor no le importa si tú no has aprendido varón. Al Señor no le importa si mandas más. Lo que le importa es que tú aprendas a ser cabeza en un hogar. Él quiere que tú y yo seamos liderazgo en un hogar, que tomemos la batuta, que el que rema su barca no sea la esposa sino el esposo. Pero no es porque me da autoridad yo tengo que hacer lo que sea. Y por eso hay muchos que se saben la Biblia de memoria y lo primero que le dicen a la mujer: sujétese. Y la otra le dice: sujeta la suya. Si está viendo que aquí dice que debe ser sujeta, la suya, le dice. Porque a veces hemos perdido eso. Tienes que aprender a ser autoridad que Dios te dio, que Dios te delegó. Pero la autoridad no es como los gobernantes, como los capataces. La autoridad es aquel que enseña, aquel que guía, aquel que protege, aquel que cuida, aquel que guarda, aquel que se niega aún de su propio tiempo para su propia familia. Ese es cabeza de un hogar. Y esa es una cabeza espiritual y bíblica de lo que Dios mandó y le dijo al hombre que hiciera. Esa autoridad. ¿Qué dice Efesios, por favor? Hoy estamos con los hombres. De hoy en 8 nos tocará con las mujeres, pero me imagino que ojalá no vengan muchas. Me imagino. Y nos habla a nosotros, no vamos. Sí. Entonces no les voy a decir cuándo vamos a hablar sobre las mujeres. Lo vamos a coger de sorpresa. Efesios capítulo 5, por favor. Escucha esto es palabra de Dios. Esto yo no me lo inventé. Y estos principios se han perdido, estos valores. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llevar un hogar como el mundo lo enseña y no con principios bíblicos. Y un hogar que lleva principios bíblicos es un hogar que está sometido a la voluntad perfecta de Dios. Mira lo que dice Efesios 5, verso 23 en adelante, por favor. Porque el marido es cabeza de ¿quién? Ahorita no es que le vas a decir si escucha, ¿no? Si está escuchando, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no la iglesia es cabeza de Cristo. El hombre es cabeza de la mujer y no la mujer la cabeza de un hogar. Es el hombre la cabeza, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia es sujeta a Cristo, ojo, vea, sujeta, no le va a decir la suya. Así como la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Digan las mujeres amén. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de que presentarla a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Ojo como presenta. Aquí vemos el liderazgo de Cristo. Vemos protegiendo a su iglesia, cuidándola, dándolo todo por ella, desmerándose por ella, no durmiendo por ella, velando por ella, orando por ella. Vemos el liderazgo. Ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. Ojo, verso 28, volvamos a repetir. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Mi pregunta es: ¿usted ama a su esposa como ama su cuerpo? ¿Sí o no? Como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y hay hombres que ni se aman ni ellos mismos. ¿Qué van a amar a su esposa? No se soportan ni ellos mismos, porque llegan con una cara de puño todo. Pero imagínense, el marido que se ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y ¿qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo, y su carne y sus huesos. Mira lo más importante. Qué hermoso es ver que yo tengo que cuidar a mi esposa, yo tengo que protegerla, yo tengo que velar, tengo que orar por ella, así como Cristo lo ha hecho y lo seguirá haciendo por nosotros. ¿Por cuánto tiempo va a cuidar Cristo a su iglesia? Toda la vida, siempre. Maridos, ¿por cuánto tiempo tenemos que ser cabeza de un hogar? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, hasta que la muerte lo separe. Usted va a ser cabeza en su hogar. Es cabeza. ¿Qué dice Colosenses? Ahí el antico. Colosenses 1, verso 18. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es cabeza ¿de quién? Del cuerpo, que es la iglesia. Aquí nos habla de Cristo. Ese es el orden bíblico. Cuando nosotros miramos en la parte secular, le dan más énfasis a la cabeza, que es María, y dan la énfasis, dejan la cabeza, que es Cristo, y le dan el lugar a María. Es lo contrario. Esto es disfuncional. La cabeza es Cristo. El que tomó tu lugar en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, no fue María. ¿Qué dice Primera de Corintios? Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Le estoy dando estos versos por si de pronto usted entendió y se le olvidó que usted no es cabeza en su hogar. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. ¿Quién? Varón. Primera de Corintios 11:3. Y el varón es la cabeza de ¿quién? De la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y por tanto, esto no es machismo. Gústenos o no nos guste, la mujer debe estar sujeta a su esposo. Lo correcto es eso. No es que aquí mando yo. Ahora no es que el hombre se va a grabar esos textos que le estoy dando. Dice que léelo nuevamente, porque quiero que sepáis, dice. Quiero que aprendas, quiero que te memorices, quiero que entiendas que Cristo es la cabeza de todo varón.
Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Te das cuenta que hay un rol, hay una enseñanza, hay un principio y todo tiene un orden? Y Dios lo estableció así. Cristo es la cabeza de la iglesia, no la iglesia la cabeza de Cristo. El hombre es la cabeza del hogar y no la mujer la cabeza del hogar. Y hoy se ve lo contrario. Hay hombres que dicen: ¿qué piensa usted, mijo? Lo que mi esposa diga. No, hay otros que ni esposa dicen, la mujer, aquella. Se les olvidó que es la idónea. A mí cuando yo oigo un varón decir aquella, le digo: ¿quién es aquella? Entonces dicen: no, y nombran el nombre. Y yo le pregunto: ¿quién es él? Entonces me dicen: no, el marido. ¿Cuál marido? Le digo: es tu esposo. Y cuando yo oigo una mujer que dice aquel y lo llama por el nombre, yo le digo: no es aquel, ni ese llama el nombre, es tu esposo. Y no han entendido eso. Usted llama al compañero de la oficina, lo llama Juan, Esther, Pepe, Juanita, como se llame. Y llega a la casa y ya no le dice, pongamos su nombre, ya no le dice mi amor, sino le dice Joaquín. Hola Bartolomé, le dice. Se te olvidó que es tu idónea, tu amada, es tu esposo y como tal debes tratarlo. ¿Dónde está tu esposo? No, es que aquel no ha llegado. Pongamos un ejemplo. Si yo le preguntara un ejemplo, allá no, ¿dónde está tu esposo? No, Miguel no ha llegado. ¿Quién es ese? Es el esposo. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Yo quiere que le diga algo. Yo llevo voy para 33 años con mi esposa. Nunca en mi vida he escuchado ni lo escucharé mi nombre de la boca de ella. Jamás en la vida. Ni ella me ha escuchado que yo le diga Miriam. Jamás. Es mi esposa. Soy su esposo. Pero de que ella me diga Carlos, yo no le hago caso. Que me llegue a llamar así. No, porque no está hablando conmigo. Yo soy su esposo, su idóneo. ¿Sí? Entonces cuando a usted lo llamen por el nombre, usted no voltea a ver, porque no es con usted. ¿Ah? ¿Sí? Usted hágase la que no. Pero es que no está oyendo que. Pues luego no somos tú y yo esposos. Entonces. Eso se ha perdido, esos principios bíblicos en un hogar. ¿A usted no le pasa cuando usted encuentra con un amigo que le dice: hola Juan, ¿cómo has estado? Hola Teresa, ¿cómo te ha ido? Bien. Y llega a la casa y sigue con Teresa llamando vuelta. Debe ser mi amor. ¿Cuántos han leído el libro de Cantar de los Cantares? ¿Qué dice? Ahí no dice gózate con tu amiga, dice gózate con la mujer de tu juventud y que todas sus caricias te satisfagan en todo momento. Dice: mira tu doncella, tu pequeña gacela. Ay, hombre. Pero ahora esa pequeña gacela es: hola, pero mueva esas patas, hola, usted sí es que es lenta. Se acabó eso. Varones, tenemos que volver a esos principios bíblicos. Y cuando tú estableces un hogar bíblico, un principio bíblico, vive Jehová en cuya presencia estamos, que no habrá un poder demoníaco que quiera destruir esa familia. No lo habrá, porque hay un principio establecido dentro de ese hogar. Y la cabeza de ese hogar del hombre es Cristo, y la cabeza de ese hogar es el hombre. Y por tanto, donde habita Cristo,
Cristo, no habrá demonio que tenga poder sobre ese sacerdote y sobre esa idónea, ni sobre esos hijos, porque Jehová es el dueño de todo. Él es el dueño. Sí. El problema es que el hombre ha evadido la responsabilidad como cabeza. Y cuando tú evades la responsabilidad como cabeza, eso es dar a la desobediencia a Dios. Vas a la iglesia, levantas las manos, pero no eres cabeza en tu hogar. Vas a la iglesia, oras, lees Biblia, pero no eres cabeza en tu casa. No proteges los tuyos, no oras por los tuyos, no cuidas por los tuyos, no provees por los tuyos. Ahí no eres cabeza. El que es cabeza provee, protege y le toca todo. Como te dije al principio, al hombre la cabeza no es fácil, es duro. Y por eso es que muchos no se casan. Y yo con esto quiero tocar el tema. Y por eso es que hay muchos que les gusta vivir de amancebados, porque no quieren una responsabilidad. Evaden las responsabilidades, evaden los principios bíblicos. Y cuando tú evades un principio bíblico dado y establecido por Dios, dice la Biblia, a Dios resistes. Usted no ha leído ese texto que dice: y no sea que te halles luchando contra Dios. Porque cuando tú y yo evadimos los principios bíblicos en la palabra, nos encontramos en desobediencia y nos encontramos luchando con Dios. Y cuando tú y yo nos encontremos luchando con Dios, ya es pérdida total. Esos son principios. Hoy hay hogares que no tienen dirección, no saben para dónde van, no tienen un fundamento, porque no hay un hombre que tome el liderazgo, no hay un hombre que sea cabeza verdaderamente dentro de ese hogar, no ha tomado la responsabilidad y por eso le delegan la autoridad a la mujer. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Si yo te pregunto, varón, ¿cuánto tú lees la palabra de Dios? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, aprendemos las instrucciones, aunque hay muchos que leen Biblia y la pasan por encima. ¿Qué dice 1:8? Cuando tú tienes autoridad, ejerces. Y a veces, por eso vuelvo, digo, todos tenemos que corregir. Yo tengo que corregir cosas. Tus hijos deben de estar sujetos a ti, no tú a tus hijos. Tus hijos no pueden hacer lo que ellos se les venga en voluntad. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Oye, hijo mío, la instrucción de quién. El hijo tiene que oír la instrucción de su padre y no desprecies la corrección de quién. ¿Sabe qué yo veo aquí? Yo veo aquí, escucha, mire, léelo nuevamente. ¿Y qué tú ves ahí? Oye, hijo mío, la instrucción de quién, de tu padre, y no desprecies la dirección de quién. Yo aquí veo esto, yo no sé si usted lo vea, pero yo veo un hogar en equipo aquí. El padre instruye y la madre dice: haz lo que haga tu papá. ¿Usted no ha visto eso? Que a veces las mamás se vuelven de codo a codo con los hijos, ¿sí o no? Vaya, pero no se demore, llegue antes de que llegue su papá. Excuse me. ¿Qué dice acá? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre
y no desprecies la dirección de tu madre. Quiere decir que este hogar es un equipo. La mamá no puede pasar por encima del esposo. Así la hija le traiga dulces, chocolatinas, lo que sea, y le diga: déjame ir a tal lugar, no me demoro. No, mija, hable con su papá. Lo que su papá diga, yo lo apoyo, porque los dos somos un equipo. Pero hoy en día no. Bueno, pero mami, es que si yo le digo a mi papá, y cuando llega el papá, y Julián, ¿y dónde está? Yo no sé. ¿Cómo así que yo no sé? ¿Dónde está Julana? Y cuando va llegando la hija: hola, pa, ¿usted dónde estaba? No, yo estaba haciendo una vuelta. Yo a mi mamá le dije. ¿Desde cuándo? De ayer. Oiga, y entonces estaba pintado ahí uno. Le hijo, sea cual hijo el que sea, la mamá no puede ser alcahueta de sus hijos. Suena feo, pero es así. Que va a salir, hermana, hable con su papá. Lo que su papá determine, yo lo apoyo, porque la Biblia me enseña que oiga la instrucción de su padre y la dirección de su madre. Aquí en ese texto me habla que los dos son un equipo. Es un equipo. Pero no le vaya a decir a su papá que yo le di permiso. Esto que quede aquí entre las dos, con pinches. Entonces, ¿qué pasa? Como la mamá ya se dio una primera vez, entonces el papá ya pasa a un segundo plano. Ignorar, lo ignoran. Usted ya habló con su papá para que le dé permiso. Dejé al cucho allá quieto. Ya no le pide permiso. ¿Qué dice? Hay mamás que se vuelven aleadas, uña y mugre, como dijo alguien. Hilo, aguja que se dice. El hilo y la aguja. Enhebra y calladita las dos. Nada que se sepa. Y yo le digo, y perdone esto, y el burro llega por la tarde y ahí sí, no hay papel. ¿No trajo pan para mañana? Pero no se le olvidó de contar con él cuando su hija le dijo que iba a ir a tal parte. ¿Qué dice Efesios? Ya lo leímos, donde dice: mujeres, están sujetas a vuestros maridos. El marido es la instrucción. Ojo, el marido es la instrucción de un hogar. La mujer es el acompañado y la que respalda a su esposo, siendo un equipo. Pero para que eso sea equipo, tiene que haber ¿qué? Una cabeza en el hogar. El esposo tiene que ser cabeza. El hombre será cabeza en el hogar hasta que se muera. Y la mamá nunca puede faltar a ese orden bíblico, ni se puede saltar los principios bíblicos por más que la cabeza quiera dormirse. Lo que usted tiene que ver que es como un equipo, es una ayuda idónea, no errónea. Y hay muchas que son erróneas. Y a veces una mujer es más fácil estar en el desierto que con una gotera en la casa, ¿sí o no? ¿Usted se ha leído esos textos que dice la Biblia así? La Biblia dice: una mujer rencillosa es como una gotera. Dicen: yo prefiero estar en el desierto que no en la casa, porque tengo una gotera. Una gotera es constante. Y dele la mula al trigo, ¿sí o no? Y dele. Y hay mujeres que son pero bien cantaletosas. No las para nadie. Parecen esas radiolas viejas que les dieron cuerda y... ¿Sí o no? ¿Usted ya ha visto esas radiolas de manivela? De esas que habían antes. Y eso parecen loros. Loras.
¿Usted quiere ver dónde dice la Biblia que es mejor en el desierto que con una mujer en una gotera en la casa? Eso está acá en la palabra. Por eso es que es una mujer idónea, no errónea. Qué bendición. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo le preguntaron sobre el divorcio, que en el tiempo de antes por todo se daba divorcio. Si se casaba y no era virgen, tenían que devolverla y el papá tenía que pagarles. Si la mujer se casaba y no sabía cocinar, la volvían y tenían que, el papá de la china tenía que pagarle al novio. Porque imagínense, una mujer va a hacer un tinto y se le quemó el agua. Eso era así. Por nada se divorciaban. No sabía lavar, no sabía planchar. En vez de planchar, se la quemaba la camisa. Porque en entonces eran de esas planchas de carbón, esas grandotas, ¿se acuerdan? Que tocaba para calentarlas 2 horas antes. Y entonces por todo daban el divorcio. Y entonces un día le dijeron al Señor: ¿es lícito? Los discípulos le dijeron: ¿es lícito? Y mire lo que Dios les dice en Mateo capítulo 19, por favor. Oiga, mi Señor es perfecto. Vamos breve. Mateo capítulo 19, cuando ellos preguntaron eso, cuando Jesús les dijo eso, ellos, ¿saben qué dijeron? Cosa difícil es. Entonces, ¿para qué casarme? Dijeron ellos. ¿Para qué nos casamos? Si casarse es duro. Ellos dijeron: no, si uno casarse es un problema, dijeron. Eso lo dijeron ellos. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, verso 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, si así es la condición del hombre, que tiene que cumplir con todo y ser la cabeza, guiar y todo con su mujer, dijo: más bien no conviene casarse. Ellos dijeron: ¿para qué eso? Yo estoy bien o más. Estoy bien o más, dijeron. Ellos dijeron: no. ¿Por qué? Porque la cabeza cuida, protege, guarda, sirve. Ellos dijeron: si eso es así, ¿para qué casarse? Más bien solitos. Evadiendo el hogar. Si el matrimonio, dijo, va a ser tan serio, decían ellos, si el matrimonio va a ser tan responsable que a mí me toca todo, acostarme, apagar las luces, dijo: no, eso no es así. Más bien prefiero solo, dijo. ¿Para qué casarnos así? Dijeron ellos. Estamos más bien solos, dijeron los discípulos aquí. Porque el Señor les explicaba que no era como ellos pensaban, que si no sabía cocinar, para la casa y venga otra. No, eso no era así. El ser cabeza de un hogar es complicado porque le piden ¿para qué? Para todo. Y llega uno a la casa y alguien dijo: yo prefiero irme a trabajar. Que si yo me quedo en la casa me empiezan a poner apodos: leche, carne, pan, papas, papel. Le toca todo suplir. Entonces dijo alguien: yo doy lo del diario y me voy. Se lavan las manos. Tremendo, porque el matrimonio es complicado, hermano, entienda esto: el matrimonio no es fácil, el matrimonio es una responsabilidad y es las cosas más complicadas de sobre la tierra, ser cabeza y liderazgo de un hogar. Yo creo que eso es lo más complicado, porque le toca responder por todo. Y se acaba tal cosa y la mujer le dice: Joaquín, se acabó tal cosa. Cuando le llame el nombre, mi hijo, yo le doy ese consejo como su pastor. Cuando su amada lo llame por su nombre, usted no le preste atención. Cuando ella le diga: mi amor, usted dice: uy, mi vida, tan bonito que se oye esa palabra de ti. Cuando le diga: Rosa, venga para acá. No, usted ni siquiera aparece. ¿Por qué? Porque a veces esos dijeron ellos: no, las mujeres tienen que ser un equipo.
Génesis 2:18 dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y ya lo leímos que dice que el hombre instruye y la mujer dice oiga la corrección. La mujer es una ayuda idónea, idónea. Y yo quiero que aquí leamos unos textos que vamos a aprender muchas cosas. Vamos al libro de Proverbios, que la mayoría está ahí en Proverbios. Vamos a ver si alcanzamos. Sí alcanzamos. Proverbios capítulo 19, por favor. Capítulo 19, verso 13. Dolores para su padre el hijo necio. Ojo con aquí que viene la gotera en el desierto. Vamos ahí si lo tiene. Dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Ve que es como una gotera, una mujer que dele y dele y dele y dele. Uy, diga, yo voy a tapar esa gotera en el lugar secreto. Es una gotera. Y la palabra dice que la mujer es idónea, no errónea. ¿Ah? ¿Qué más dice Proverbios 9:13? ¿Qué dice ahí? La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La mujer insensata, dice, es simple e ignorante, dice. ¿Qué dice Proverbios 14, verso 1? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La necia, la que está gotea y gotea. Hay una gotera en el desierto. ¿Qué dice Proverbios 27? (27:15) Gotera continua. Vuelve y le repite por si de pronto se le olvida. Ahorita no es que la va a coger ahí en la casa de su esposa, ¿no? Cuando le diga, ay, está goteando. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, dice. Anote esos textos. Gotera continua. Ya ese texto nuevamente, hermano. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. O sea, se aparecen. Proverbios 21, verso 19. Verso 21, verso 19. Mejor es morar en tierra desierta, dice, que con la mujer rencillosa y iracunda. Entonces, me imagino que el hombre estará diciendo, amén, Señor, siga por esa línea. ¿Qué dice Proverbios 21, verso 9? Mejor es vivir en un rincón del terrado, dice un hombre ahí, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Sí o no? Hombres, anotarán esos textos. Oiga, esta es una bendición. ¿Qué dice Proverbios 25, verso 24? Mejor es estar en un rinconcito, dice el hombre, calladito allá. Estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, dice. Mujeres deben de aprender a ser sabias. Entre menos hablan, menos pecan. Y el hombre tiene que aprender a ser cabeza.
Oiga, y terminando con esto, Dios ministra, mire. Dígale, donde usted empiece así, me voy a quedar ahí en portería, en un rinconcito, hasta que le pase. ¿Y sabe? Quiere que le dé un consejo. A veces hay muchos hogares que no entienden este principio bíblico. Cuando una mujer o un hogar empiezan en contienda, yo siempre he dicho que para pelear se necesitan dos. Cuando eso pase, mi hijo salga de su casa, vaya a la tienda, compre una chocolatina, la leche y el pan y entre a la casa y va a haber una sonrisa. Aprendan. Eso va a ser bonito. Sí, eso es parte y parte. Cuando el hombre esté bravo, mujer, salga ya y cómprese una fruta y entre. Dígale, Joaquín, no hable, no está Joaquín. Mi amor, sí, mi vida. Te traje una manzana, no un limón. Hay otra que dice, mire, vea, igualito a usted. ¿Ah? Santo Dios, hijos, de verdad que les amo mucho. Y aprendamos, y tenemos que aprender desde mí para abajo, desde su pastor para abajo. Tenemos que aprender los hombres a hacer ¿qué? Pesa, cuidar lo que Dios nos entregó, lo que Dios nos delegó, proteger, vigilar, cuidar, orar por esa idónea que es la mujer de nuestra juventud. Y yo he dicho esto y se lo digo aquí. El último que usted va a estar con usted, así este cuchis, como usted lo quiera ver o lo quiera llamar, no van a ser de pronto los que van a estar cuchis el uno al otro, es el esposo y la esposa. Entonces cuídense y ámense y protéjanse. Y este último consejo, hermano, aprenda liderazgo en su casa, aprenda a servir. Así es que hoy llegue y cocine. Hoy llegue y cocine, hermano, sorpréndala. Felicito a aquel hombre que es servicial en su casa. Aprenda, hermano, úntese los dedos de cebolla al menos. Y deje descansar un fin de semana a su esposa. No, pastor, yo la saco afuera. Bueno, eso me parece bien, pero úntese un fin de semana en la casa con cebolla. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.